Buenas noches, gracias por acompañarnos en un capítulo más del Observatorio Cotidiano en su sección desde su mirador de la economía política. José Casar, gracias por acompañarnos de nuevo. Enrique, gracias, bienvenido Rolando. como Gracias, siempre. Rolando. Austeridad va, austeridad llega, se anuncia un programa de austeridad para el gobierno federal y ayer se nos informa que el nuevo gobierno pretende convertir esta idea de la austeridad en política de Estado, modificando leyes si es necesario y buscando que esta austeridad llegue a todos los ámbitos del Estado nacional, es decir, los gobiernos locales, municipales, las cámaras legislativas, los órganos autónomos, etcétera. Yo me pregunto, José Casar, tú no hace mucho hiciste un ejercicio en donde trataste de examinar el peso real, el impacto real que sobre la economía y la macroeconomía puede tener la deuda, la falta o no de espacios fiscales, etcétera. Esto lo recogimos en el informe sobre el desarrollo en México. ¿Qué está tan mal nuestra macroeconomía que lleva al nuevo gobierno a plantearse a la austeridad no como algo, digamos, como una medida de emergencia frente a una contingencia, sino como, pues, quizás lo estoy llevando al extremo, pero vale la pena llevarlo al extremo para entendernos, sino como una estrategia para nuestro desarrollo? ¿Qué podemos decir frente a esta repetida vuelta, recurso a la idea de austeridad que hasta el momento no se ha concretado? Lo tendremos que ver en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, supongo, pero se nos ha hablado de fundir programas, eliminar otros y desde luego no tocar impuestos ni endeudamiento. Mira, Rolando, mi impresión es que se están confundiendo dos dimensiones de lo que quiere decir austeridad. Sí, por un lado, una cosa que está perfectamente bien, incluso en términos éticos o morales, es exigir un mejor uso de los recursos del público, de los recursos de la ciudadanía, que se gasten de mejor manera, que no haya dispendio. Esa vertiente de la austeridad, pues creo que nadie podría estar en desacuerdo, siempre y cuando no se lleve, claro, a determinados extremos que pongan en tela de juicio la operatividad del propio Estado. Sí, pero ahí digamos, efectivamente hay tela de donde cortar, hay manera de hacer más efectivo el ejercicio del gasto, pasar de gasto corriente a gasto de inversión, etcétera. Ahora, eso no tiene nada que ver con lo que en economía entendemos por austeridad, ¿no? Pues en la macroeconomía, ¿no? La austeridad se refiere básicamente a mantener controladas las finanzas públicas, ¿no? A lo que llamaban las finanzas públicas sanas, ¿sí? Bueno, yo creo que las finanzas públicas en México están bastante sanas, aunque haya crecido el coeficiente de deuda hasta el 2015, el coeficiente de endeudamiento, de deuda a Producto Interno Bruto, porque por un lado ha mejorado mucho la capacidad de pago de esa deuda, porque los ingresos dejaron de ser ingresos contingentes tipo ingresos petroleros para ser ingresos que provienen de impuestos. Entonces la masa de impuestos con los que se paga la deuda mejoró, o sea, mejoró la capacidad de pago de la economía mexicana por un lado, ¿no? Y por otro lado, las propias consultas con el Fondo Monetario Internacional, este famoso reporte, el artículo 4, ahí se reconoce que hay un espacio, que hay una cierta holgura fiscal, que yo no veo por qué no utilizarla para hacer que crezca más rápido la economía, en particular digamos, en un contexto en el que estamos creciendo al 2,5% y en el que las proyecciones para el año que entra se han venido recortando tanto por parte de los analistas e inversionistas privados como por parte del propio Fondo Monetario Internacional. Enrique. Menciona José Casar al final de su comentario la pregunta, ¿por qué no usar más recursos para crecer
más rápido pronto. Y creo que ese es un punto que tenemos que enfocar mejor, porque la economía mexicana en los últimos 3 años viene en una ruta de desaceleración, de crecimiento muy bajo, sobre todo a partir de 2015, a pesar de que las exportaciones han seguido creciendo y a pesar de que la economía estadounidense continúa en su ya prolongado, casi 10 años, periodo también de crecimiento acelerado para los estándares de Estados Unidos. Y la perspectiva del crecimiento para los próximos años no está cambiando hasta ahora. ¿Qué es lo que sí cambió? Los índices de confianza, tanto del consumidor como del empresariado, y cambiaron de una manera sorprendentemente alta. Es decir, después de mucho tiempo en los que los indicadores de confianza se venían comportando mal, en el mes de julio, tanto consumidores como empresarios expresaron una expectativa muy buena para la economía en el próximo año. Sin embargo, al mismo tiempo, todo indica que el crecimiento económico de 2019 se ubicará en los rangos ya tradicionales de entre 2 y 2,5%, con un problema adicional, que es que según reporta el INEGI, la economía mexicana se está desacelerando durante 2018. Eso nos pone ante un panorama al que hay que dedicarle, repito, más atención. No digo particularmente preocupante porque las cosas parecen llevar su tendencia inercial, pero sí ponerle más atención porque es tradicional que el primer año de gobierno las cosas en la economía no salgan muy bien, por muchas razones. No es una maldición, no tiene por qué ocurrir. Lo que era visto como maldición era la caída estrepitosa, ¿no?, del crecimiento económico. Para nada. Eso parece que no está a la puerta. Ni tiene por qué ser así, porque las condiciones macroeconómicas son de relativa estabilidad. Sin embargo, tampoco se puede augurar que va a arrancar 2019 o va a continuar 2019 con un crecimiento más acelerado, mayor creación de empleos, etcétera. El problema para después, a más largo plazo, es que la economía mexicana no adquiera un mayor ritmo de crecimiento. Ese es un punto, y ese punto sí tiene que ver con la capacidad del Estado, del gobierno mexicano, para invertir más, para apuntalar regiones del país que vienen rezagándose mucho, sectores de la economía que se están atrasando, y eso hay que preguntarse si es compatible con un programa de austeridad económica, como dice José Casar, porque claro que es compatible con un esfuerzo para erradicar la corrupción. No, y por implantar la honestidad como parte de nuestra cultura, ¿no? Digamos, que sí debe ser política permanente. Público de la palabra, ¿no? Sí, pero en el sentido macroeconómico hay que ver si es compatible entonces ese esquema de mantener las cuentas públicas como están, ¿no? La macroeconomía está estable, las finanzas públicas están sanas y no crecemos lo que necesitamos. A ver, ¿por dónde empezamos para recalificar o revisar estos calificativos? Qué extraña situación en que las finanzas públicas están sanas, dice José Casar, y la macroeconomía está estable, dice Enrique Provencio. Y sin embargo, desde el Banco de México, por cierto, se escuchan voces de preocupación por la desaceleración económica, tanto desde el Banco Central como, lo leí hoy en el Financiero, de ex vicegobernadores como el señor Manuel Sánchez, creo que se llama, advierte sobre esto. No era parte de las preocupaciones de nuestro Banco Central ni de sus banqueros el tema del crecimiento, y ahora son ellos los que nos están advirtiendo, digamos, están tocando el tema. Pues es que tú puedes tener una situación de estabilidad a muy distintos niveles de crecimiento, digamos, ¿no? O sea, tú puedes ser muy estable creciendo al 1,5, al 2,5, al 3,5. Todo depende cómo se configuren el resto de las variables. O sea, nadie está pidiendo que haya un crecimiento liderado por una expansión del déficit público.
En todo caso, el déficit público en las fases recesivas de los ciclos puede apoyar para volver a la tasa potencial de crecimiento, a la que debe crecer la economía, que tiene que ser, yo creo, más que el 2.3 o algo así que lleva en las últimas décadas. Y eso requiere inversión. Sí, o sea, el crecimiento sin inversión no existe, vamos, o sea... más que en lo inmediato. Muy en lo inmediato, pero ¿qué problema es? ¿Cuál es el problema que tenemos con la inversión? Que la inversión privada ha venido recuperándose más o menos bien y está en unos niveles razonables. Y lo que tenemos es una inversión pública que ha venido cayendo los últimos 6 o 7 años sistemáticamente, después de haber llegado a niveles muy bajos, después de la crisis de la deuda y todo esto, ¿no? Bueno, pero entonces, ese es el problema. Se escudó, se disfrazó esta caída de la inversión pública en una primera entrada de austeridad, a la austeridad, ¿no? Pero en ese caso la austeridad era inevitable en los 80s. Sí, pero no, ahora. Bueno, pero el problema La es caída de los precios del petróleo lleva a un ajuste en el gasto que pega directamente en la inversión, ¿no? Eso sí, es que siguió bajando, digamos, ya había muy poco de dónde cortar en la inversión pública, o sea, habrá bajado medio punto del PIB o 0.7, pero está en niveles bajísimos. Y la única manera de elevar la inversión pública al final es volver al tema que siempre te ha gustado tanto, Rolando, que es el tema de encarar la cuestión fiscal en el país, ¿no? O sea, si como ha dicho el gobierno entrante, no vamos a subir impuestos nunca más en todo el sexenio, y no va a haber déficit en todo el sexenio. De hecho, se habla de reducir, de usar parte de los ingresos para bajar la deuda, pues entonces claramente no va a haber mucho dinero de dónde invertir, porque los 500,000 millones de pesos que se supone están por ahí, pues no alcanzan para la magnitud de la tarea. Vamos ¿no? Después de una pausa vamos a ver las simpatías y diferencias entre austeridad y ya no macroeconomía, como le pusimos al programa, austeridad y crecimiento. ¿Qué tan bien se llevan? Enrique Provencio, austeridad y macroeconomía, pues podríamos decir, siendo positivos, que sirva esta austeridad, este control de las finanzas, del gasto, para fortalecer unas finanzas públicas que habían comenzado a fortalecerse, gracias, entiendo, a la reforma fiscal del 2013-14. Pero yo ahora les pregunto, ¿no? Bueno, sí, qué bueno, pero no crecemos, ustedes lo dicen. Entonces esa salud de las finanzas públicas choca para mí con la falta de crecimiento, porque nos ha dicho José Casar, el gran tema paradójicamente ya no es el de una inversión privada que no crece, sino de una inversión pública que se fue al piso, ¿no? Y no refuerza, no compensa, no crea sinergias, como se dice, con la inversión privada. ¿Cómo ubicamos el tema para darle a la austeridad, ¿verdad?, un estatuto, digamos, de política económica y de estrategia, como yo pienso que nos lo anunció ayer el propio presidente electo y luego su subsecretario de egresos? Para responder voy a utilizar algunas consideraciones y cifras incluso que están contenidas en el informe del desarrollo del 2017 que presentó el PUED, que tú coordinas, y me voy a referir en particular al artículo de José Casar, donde plantea algo con lo que concordamos el equipo que trabajó en el informe, que para contribuir a un crecimiento más acelerado de la economía mexicana, que nos lleve a un promedio de 4% quizá en el periodo 2019-2024-25, se necesita elevar más la inversión total, pero en particular elevar más la inversión pública y aumentarla en aproximadamente 3 puntos porcentuales del Producto
Interno Bruto. A partir de lo que hoy observamos. A partir de los niveles de 2018. Es normal que en el primer año de gobierno no se pueda hacer ese incremento porque es un incremento muy fuerte. Digamos, a los precios de ahora sería una inversión pública adicional de alrededor de 650,000 millones de pesos, lo cual no está planteado por ahora. Probablemente en el futuro se plantee en el programa de gobierno y, como dijiste, en los criterios de política económica para 2019. Habrá que ver. ¿Es posible incrementar la inversión pública en 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto? Creemos que sí, pero eso requiere otro marco de finanzas públicas que incluso se plantee incrementar un poco el déficit público, pero eso no está en la discusión. Es decir, la apuesta es por mantener el déficit fiscal como está o incluso reducirlo, y por tanto el incremento de la inversión pública necesario para detonar mayor crecimiento probablemente no lo veamos en los próximos años, por lo menos no para 2019. En los próximos meses no. En los próximos meses no. Pero no habría, José Cassar, a partir de lo que dice Enrique Provencio, que comenzar a desatanizar este tema de la deuda y del déficit. De la deuda, del déficit y de los impuestos. O sea, si necesitamos más inversión pública, de lo que estamos diciendo es que se requieren más bienes públicos que tenemos que pagar entre todos. ¿Sí? Eso supone hacernos cargo de que tenemos que pagar impuestos. O sea, se satanizó al mismo tiempo la deuda y los impuestos. Estás, al final de cuentas, y curiosamente para un gobierno que viene de una tradición de izquierda, estás satanizando al Estado, lo cual, por lo menos hasta hace unas décadas no era así. Y no es precisamente paradójico, ¿no? Es desconcertante, digamos. Sí, a mí me desconcierta por pero digamos, se ha puesto de moda en ciertos círculos económicos hablar de que hay una relación virtuosa entre la austeridad, hablando en términos de déficits y de gasto público, y el crecimiento, porque se dice que si reducimos la deuda pública y si achicamos el Estado, gastamos menos, y etcétera, eso genera mejores condiciones de confianza y de espacio económico para que aumente la inversión privada. Porque los inversionistas ya no estarán cubriéndose contra posibles aumentos de impuestos debidos al déficit, ¿no? Ese es correcto. Pero viejo argumento. Es un viejo argumento. Incluso yo creo, forzando los términos, que el propio presidente Bush primero lo llamó Voodoo Economics, ¿no? En el extremo. Y al final la tesis de Laffer, famosa. Es un argumento pre-keynesiano, digamos, de los años... yo creí que ibas a decir prehistórico. de los años 20 y 30, ¿no? O sea, la primera reacción a la crisis del 29 es reducir el déficit, subir las tasas de interés, etcétera, ¿no? Digamos, mi impresión es que esto está equivocado, que no solo no hay una relación perversa entre entre inversión privada e inversión pública, sino que por el contrario, lo que estamos planteando en el informe del PUED que recordaba Enrique, es precisamente lo contrario, que si subimos en 3 puntos del PIB, por ejemplo, la inversión pública financiada con impuestos y en parte tal vez con un pequeño aumento del déficit, lo que vamos a tener es una reacción positiva de la inversión privada. O sea, lo que esperamos con los modelos macroeconométricos que se hacen en el instituto y tal, en el Instituto de Investigaciones Económicas, es que un aumento de 3 puntos en la inversión pública llevaría a por lo menos un incremento de 1 punto adicional de 1 punto adicional en la inversión privada. Entonces, si pasamos de 21, 22 de inversión total que tenemos ahora a 24, 25, pues vamos a estar en niveles de inversión similares a los que nos permitían crecer a tasas relativas, a tasas muy elevadas. Del 6 y pico, 7. Del 6. Pensemos que ahora, como digamos, la economía requiere más capital por unidad de producción, digamos, pensemos que podemos hacer que la economía crezca al 4 o al 4,5. Eso sería realmente fantástico. Y es un esfuerzo fiscal de un tamaño que no es escandaloso. O sea, es complicado, pero no es escandaloso. Ya se logró en este sexenio.
En este sexenio aumentamos casi 5 puntos la carga tributaria, con lo cual pudimos absorber la caída de los ingresos petroleros. Ahora tenemos de nuevo los ingresos petroleros, porque el petróleo anda en 70, por ahí, ¿no? En $70 el barril. Sí. Si conseguimos... Por lo visto es un secreto muy bien guardado, ¿verdad? Nadie habla de eso. Nadie está hablando de eso. Que ya recuperamos los ingresos petroleros que Sí. se cayeron en el 14-15, ¿no? Enrique Provencio. ¿Qué es lo que aparentemente provocó la caída de la inversión? Varios factores, ya lo sabemos. Había incertidumbre internacional que continúa porque sigue habiendo incertidumbre alrededor de la negociación del Tratado de Libre Comercio, la reducción de los precios del petróleo, pero hay algunos otros factores. En efecto, había desconfianza y yo me pregunto si esta recuperación de la confianza que estamos viviendo con el apabullante triunfo del presidente electo López Obrador puede contribuir a un mejor ambiente económico. El asunto no es nada más desearlo, sino operarlo. Y creo que buena parte de este capital político, de este gran impulso político, sí puede utilizarse para conseguir coinversiones, sobre todo ahora que el propio presidente electo en sus conferencias de prensa alude a la participación de la inversión privada en proyectos público-privados. En ese sentido, un impulso a la inversión pública bajo esos esquemas de coinversión sin duda estaría jalando a la inversión privada y eso sería muy buena noticia, no solamente en los proyectos como el del aeropuerto de la Ciudad de México o el Tren Maya en la península de Yucatán o el transísmico en el istmo de Tehuantepec, sino en muchos otros. Y creo que ese potencial existe y para ello hay instrumentos de la política, instrumentos gubernamentales que deben ser llevados a otra expresión. La banca de desarrollo, por ejemplo, Nacional Financiera, fue pensada justamente como un instrumento de procuración de inversiones. ProMéxico y la promoción de exportaciones y otros que, por cierto, Francisco Suárez Dávila ha enfatizado en su planteamiento sobre la idea de que el Estado mexicano recupere su ímpetu desarrollista, como él le llama. Su capacidad promotora, su capacidad promotora. Y digamos, eso, para la apertura de nuevos espacios económicos. Y eso creo que es posible. Es posible, en particular en las regiones más rezagadas del país y en ciertas ramas, incluyendo la agricultura, que requieren actualmente más inversión. En ese sentido, creo que está abierta una ruta que en los próximos años podría incrementar la inversión y, por tanto, promover más el crecimiento. A mí me queda la duda de por qué se habla tan poco del crecimiento económico, como si no fuera necesario. Y menos se habla de que el crecimiento que tenemos es socialmente insatisfactorio. Así es. Es preocupante, ¿no? Por eso me preocupa, por eso los invité y voy a seguir conversando con ustedes. ¿Cómo no? El impacto que pueda tener en los ánimos, digamos, en los espíritus animales del Estado, ya no en los animal spirits de Keynes, en los espíritus animales del Estado, esta interiorización de la austeridad como virtud pública y privada. José Casar, estamos terminando. Pues sí, veo claramente un problema inicial, ¿no? Digamos, va a haber un recorte al ingreso real de muchos funcionarios, ¿no? Que por lo menos pienso que no los va a dejar como muy entusiastas de participar en una gran cruzada en favor del despliegue de los programas del Estado, ¿no? O sea, sí veo, digamos, yo he trabajado en el sector público muchos años y me consta que la gente trabaja mucho, al margen de esta imagen de corrupción y qué sé yo. Los trabajadores de confianza del sector público, pues son los que mantienen funcionando al Estado, o sea, y trabajan muchas horas, ¿sí? Y tal vez alguno abusa o no sé, pero no creo que tengan unas remuneraciones como para señalarlos con el dedo y meterlos al cajón de que ahora tienen que
sacrificarse por el bien de la patria, ¿no? Creo que eso puede tener un efecto que coadyuve a este difícil arranque del nuevo gobierno. Esperemos que no sea, que sea solo temporal y que haya un acomodo relativamente rápido, ¿no? Vamos a continuar esta conversación en un segundo programa, José Cassar y Enrique Provencio, si les parece. Por lo pronto, pues muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias a todos ustedes.